Bueno, la formación dual es importante para los nuevos estudiantes porque les ofrece una oportunidad real de inversión en el mundo laboral. Una de las carencias, una de las exigencias que siempre demandan las empresas cuando incorporan estudiantes salidos de sus ciclos de formación profesional o de la universidad es que no tienen experiencia, y la formación dual les da, entre otras cosas, la oportunidad de tener una primera aproximación al mundo laboral. Pues básicamente el objetivo fundamental es ese, ¿no? Es poner en común y encontrar soluciones comunes, intercambiando experiencias, intercambiando conocimiento entre todos los socios de las instituciones de procedencia, pues para encontrar, como digo, soluciones a los retos que nos plantea la formación del sector agroalimentario. Los objetivos principalmente es trabajar en red. Llevamos mucho tiempo buscando redes para trabajar, es decir, hemos presentado, por ejemplo, la red de FP Empresa, hemos presentado la red Europea España y diferentes redes que yo creo que desde Europea España podemos buscar esas redes que unan la formación profesional en el sector agroalimentario. La agricultura valenciana, la agricultura española es una agricultura de vanguardia. Estamos presentes no solo en nuestro mercado nacional, sino como elementos punteros de los mercados, en los mejores retailers y en los mercados internacionales de prácticamente todo el mundo. En este sentido, tener unos buenos profesionales que den respuesta a esas demandas de todos estos mercados es fundamental, y en la medida en que somos capaces de generar este intercambio de opiniones y este intercambio de información para que las diferentes agriculturas que se generan en España tengan esta capacidad, entendemos que es un elemento muy positivo para el futuro de este sector. Como todo en la vida, la formación es importante para todos los aspectos, pero dentro de lo que es la agricultura, mucho más. En parte, creo que venimos de una época de antaño, donde parecía que el ser agricultor era para esas personas que no tenían formación o no querían estudiar o no servían para otros oficios, pues bueno, siempre te quedaba el campo, ¿no? Eso creo que lo dejamos en el siglo pasado y ahora en el siglo XXI tenemos que dar un paso. Esa formación continua es imprescindible porque al final estamos ante un entorno cambiante. En el sector de la agricultura ahora mismo se están incorporando las nuevas tecnologías y al final pues en la formación básica a veces no se ha llegado, o los que ya tenemos una cierta edad también, pues estas nuevas tecnologías no se nos han explicado. La agricultura de precisión, hay una serie de conceptos, hay una serie de innovaciones que van surgiendo, como digo, como cualquier sector, y bueno, y a la gente hay que ponerla al día. Para ponerla al día es esa formación continua. La profesionalización o la mejora en la capacitación es básica, es transversal, es decir, mejora absolutamente en cualquier aspecto. Entonces, uno de los aportes para la solución, yo pienso que sí, que es la mejora en la capacitación profesional. Asociaciones como Europea, que además forman a todas las comunidades de regantes de España y que asocian, yo creo que su esfuerzo en mejorar el conocimiento y la formación ayudan también a que nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que el Grupo Global Omnium además está asociado a Naciones Unidas en estos temas, pues es fundamental.